Queridos amigos, en el día de hoy nos ponemos bajo la protección de nuestra Madre, la Virgencita, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Imploramos siempre la protección de Dios, la fuerza del Espíritu que mueve nuestra inteligencia, que mueve también nuestro conocimiento, podamos entender qué el Señor hoy nos dice a través de su palabra. Estudiemos seriamente la palabra de Dios. Conozcamos este mensaje de salvación. En estos minutos de reflexión y en estos minutos en que nos encontramos con la palabra de Dios, toque nuestra mente, toque nuestro corazón y podamos así poner en el sendero exacto toda nuestra vida. Que el Señor Jesús nos ayude y nos bendiga a todos. Imploramos la bendición de la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así iniciamos este momento de reflexión con la palabra del Señor, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con nuestro programa Ñande Yarañe Nuevo Testamento y estamos reflexionando sobre la palabra de Dios. Y por ahí tengo, lleva ese papel Ñande Yaro y cualca Ñande Ojo y Cuabo Ñande y Ñande Eva Ñande Yapómana, Hechos de los Apóstoles, un libro maravilloso, San Lucas, cómo nos enseña, pero tenemos que recordar con esa palabrita un poco difícil, pero que nos ayuda a entender. Ñande Yahaisha, parenético. Ñande copias esta vez más ya repetí. Parenético quiere decir entonces consecuencial. Jaupeaco dice Ina lleva, así como Pablo nos enseña y le enseñó sobre todo a Lucas, y Lucas que es seguidor de Pablo, evidentemente que en su evangelio nos va mostrando y nos va escribiendo y dejando por escrito este camino del cristiano que tiene que ser un camino consecuencial. Upeaco dice en la parenético, lo que yo soy es lo que tengo que mostrar y lo que tengo que vivir. Si yo soy un sacerdote, y bueno, tengo que vivir como un sacerdote, ¿entendemos? Si yo soy un papá, y bueno, tengo que vivir como un papá. Si yo soy un esposo, tengo que vivir. O sea, las características de mi esencia, de quién soy yo. Upeañan de la ñañeta en un sentido un poquitito más difícil, filosófico, ya ñañeta de la ontología, el ontos, quiere decir la esencia. ¿Cuál es tu esencia? ¿Quién sos vos? Ha pedido la oña de Yaheshata, Yaheshakwata, que el cristiano es una forma de ser. El cristiano es por existencia, tu ontos, tu esencia. Entonces, ñande yeikuana como cristianos. Vivir como cristiano quiere decir que vos sos, por esencia, sos esa persona. La yagua, por ejemplo, o guajú yaguaisha, anda la yagua o guajún baracayaisha, ¿entendés? O sea, su esencia le lleva a actuar como es verdaderamente existencialmente. Ñandela cristiano, ramo. Entonces ñande entre comillas y bruta peñeve, yaguajuta como cristiano, ¿entendés? Entonces vamos a ser cristianos, vamos a manifestarnos como cristianos. Entonces la yaguajú de cualquier manera, sino que nosotros tenemos que mostrar, demostrar, darnos a conocer como cristianos. Upeaco es importante es la mí porque está hoy la ñande pues te lleva añande hoy muchas veces talla pues na peñande yaro ñande. Es decir, no mostramos o no vivimos lo que esencialmente nosotros somos. Es como decirse de Imbaragaya, Guajuyaguaisa, de la Vacaisa, eran miau, entonces con ambas con angola ñande yeikuana, con ambas con angola
San Lucas y se añade a hombre use añade indica tú y entonces añade la yayapo cualquier otra cosa que no sea de nuestra esencia de ser un buen cristiano. Así que, queridos hermanos, esto es fundamental y esencial lo que el Señor hoy nos está mostrando. Y justamente, fíjense que antes que nada Esteban justamente se le presenta en el versículo 8 del capítulo 6 de Hechos de los Apóstoles, dice que estaba lleno de gracia y de poder. Lleno de gracia y de poder. Es decir, la gracia y el poder de Cristo que cada uno de nosotros tiene y por lo tanto que tiene que manifestar y tiene que poner al servicio de su comunidad. Pero eso es lo que nosotros justamente, porque lo llevamos en nuestra esencia y lo llevamos en nuestra existencia y en este nombre de cristiano que somos, lo vamos a poner a disposición de los demás. Entonces, con esto él hacía grandes prodigios y signos en el pueblo. Y así continúa, ¿verdad? Algunos miembros de la sinagoga llamada de los libertos, como también otros originarios de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de la provincia de Asia, se presentaron para discutir con él. Ya es Samaguri en el curso anterior, pero es importante la ñamoy ya resalta en mí, ya subraya con amba con a, porque justamente te muestra, ¿verdad?, que el ser cristiano no te quita del mundo, no te hace mirar las estrellas o mirar los angelitos o mirar no sé dónde, las nubes, sino que justamente el ser cristiano, por esencia, es aquel que se mete en el mundo. Recordemos que la misión principal, y para eso somos apóstoles, somos enviados por el Señor, es para construir el reino de Dios. Jesucristo, por esencia, Él viene a traernos, a anunciarnos, a hacer nacer y hacer crecer el reino de Dios, el reino de los cielos. Entonces, ñandé, si somos alter Christi, es decir, otros Cristos, seguidores de Jesucristo, en el camino de Jesucristo, el añade ya boda, añadego, entonces, ya poana justamente lo que Jesús hizo, ¿verdad? Hacer lo que hizo Jesús. Y esto es muy importante. Cachorro de tigre, cachorro de música bonita lleva. Y entonces, así también nosotros, si nosotros somos cristianos, si nosotros somos hijos, ¿verdad?, de Dios, entonces nosotros tenemos que verdaderamente demostrar de que somos hijos de Dios, que estamos viviendo por esencia, fundamentalmente entonces, esta gracia del Señor. Entonces, aquí ya vienen a discutir, y este era el otro elemento que hemos presentado, porque nosotros podemos decir, sí, estamos llenos de gracia, de poder, estamos ahí por allá, prodigio, lo que sea, que la vida cristiana, por eso, porque hemos recibido un bautismo, nosotros ya todo dulce de leche mañana en maná, lleva todo y fácil pama, en mañana y gusto pa mañana de la vida, anda y por dificultades. No, queridos hermanos, al contrario. Cuando nosotros nos metemos verdaderamente en el camino de la vida cristiana, siempre vamos a encontrar tantas dificultades. Y esto nos hace pensar, porque nosotros miramos hoy a los santos de la iglesia, es decir, cualquiera. En realidad luego todos somos santos, ¿verdad?, por el bautismo. El asunto es que ya perdemos punto, ¿verdad? Vamos perdiendo punto en nuestro transcurrir porque no somos fieles a esa vocación que hemos recibido de parte de Dios. Pero igual el Señor tiene tanta misericordia, tanto amor con nosotros y entonces nos va enseñando y va poniendo en nuestras manos aquellos elementos que nos tienen que ayudar, ¿verdad?, para que podamos también, primero, hacer estos prodigios y signos ante el pueblo y ante la familia en donde nos encontramos. Pero hoy primera cosa. Pero recordemos que si nos es difícil, que si no estamos pudiendo hacer todos estos elementos, entonces ñande mandu ana, que ñande llana, o me ñande de posibilidad. Y por eso aquí, miren la dificultad con la que se encuentra ya Esteban. Pero como no encontraban argumentos, ahí está. Primero hay un grupo que se presenta para discutir con él. Pero versículo 9, ya leo, ya lleva ya esa o un yo discutía un de conocimiento oficial.
Edmundo Valenzuela es arzobispo emérito de Asunción, la única arquidiócesis de Paraguay. Fue coordinador general de la visita del Papa a su país en 2015 y se subió al papamóvil con él. Cuenta que uno de los secretos para hacerlo sentir en casa fue recibirlo con 2 imágenes del jesuita San Roque González de Santa Cruz y la Virgen de Cacupé, una advocación mariana de la que el Papa se hizo devoto al atender como arzobispo la comunidad paraguaya de Buenos Aires. He visto que el Papa, cansado que venía de Bolivia y del Ecuador, se convirtió en un personaje sonriente, atento, amable, bendiciendo a nuestro pueblo. Edmundo Valenzuela fue elegido por el Papa como uno de los redactores del documento final del Sínodo de la Amazonia. Diagnostica que no surgen muchas vocaciones en este territorio porque está aún por evangelizar. Las distancias de 2 días entre los pueblos no ayudan. La vocación sacerdotal surge de una familia ya bien evangelizada, que aprecia lo que es la oración, la iglesia, los sacramentos, que aprecia la voluntariedad, el servicio gratuito a Dios. Por eso que las vocaciones son difíciles, vienen de afuera. El arzobispo emérito señala Brasil, Venezuela, Perú, Bolivia y Colombia como las principales fuentes de vocaciones en la Amazonia. A su juicio, los misioneros de estos países han puesto la semilla para que el día de mañana surjan sacerdotes locales. Espera que en el futuro los pueblos que hoy están desatendidos puedan frecuentar los sacramentos. Si la Eucaristía es vida de una comunidad, no puede ser que una vez al año una comunidad en la Amazonía pueda tener la presencia del sacerdote. Aparte de cultivar la cultura indígena y evangelizar a los locales, Monseñor Valenzuela explica que el Sínodo para la Amazonia tiene un objetivo adicional: servir como ejemplo para que se respeten otros pulmones del planeta, como el Gran Bosque Boreal de Canadá o la selva del Congo. Que toda la zona de la Amazonía sea también conservada como un emblema para otros lugares como la zona del Chaco y Acuífero Guaraní, en Paraguay, como la zona en África o en India, que todas las poblaciones del mundo puedan respetar la ecología. Y aclara que el objetivo del Sínodo de la Amazonia no es crear una ideología en torno al indígena, sino atenderlo pastoralmente. Monseñor Valenzuela concluye diciendo que aunque Europa y la Amazonia se desconozcan mutuamente, la Iglesia ama a las dos y trabaja para ellas porque es católica y universal. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor en el día de hoy, que viene a iluminarnos, que viene a mostrarnos siempre el camino que tenemos que seguir. Y leemos del libro del Apocalipsis, capítulo 4, del 1 al 11. Yo, Juan, tuve la siguiente visión. Había una puerta abierta en el cielo y la voz que había escuchado antes, hablándome como una trompeta, me dijo: sube aquí y te mostraré las cosas que deben suceder enseguida. En ese mismo momento fui arrebatado por el Espíritu y vi en el cielo un trono en el cual alguien estaba sentado. El que estaba sentado tenía el aspecto de una piedra de jaspe y de ágata. Rodeando el trono vi un arco iris que tenía el aspecto de la esmeralda. Y alrededor de él había otros 24 tronos, donde estaban sentados 24 ancianos, con túnicas blancas y coronas de oro en la cabeza. Del trono salían relámpagos, voces, truenos, y delante de él ardían 7 lámparas de fuego, que son los 7 espíritus de Dios. Frente al trono se extendía como un mar transparente semejante al cristal. En medio del trono y alrededor de él había 4 seres vivientes, llenos de ojos por delante y por detrás. Y así continúa la palabra del Señor desde el libro del Apocalipsis. Aquí, queridos amigos, la palabra del Señor nos quiere invitar a reflexionar sobre la magnificencia de Dios, lo enorme, lo magnífico. Vaya papeñan de Yara lleva, oye cañan de vaya papeñan de Yara oñe manifesta. Pero todo esto significa también el poder, el hecho de estar en el trono, que significa para nosotros el gobernar, el rey de los reyes. Entonces, queridos amigos, cuando nosotros reflexionamos desde esta lectura, desde este pasaje del Apocalipsis, estamos entendiendo que nuestra vida siempre
se pone aquí ante Dios. Tiene sentido aquí ante Dios. Nosotros aquí ante Dios nos arrodillamos. Ante Dios entendemos que la fuerza es del Señor y nosotros nos ponemos ante Él. Hacemos este camino también, pero entendiendo que el Señor nos está regalando todo y que nosotros somos hijos suyos, criaturas de Dios. Porque esta vez Moisés por encima de Dios. Es el pecado del Génesis, capítulo 3, versículo 5. Si ustedes comen de este fruto serán como dioses. De todo lo contrario. La fuerza, la grandeza de Dios que nos hace entender a nosotros nuestra propia pequeñez. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. Queridos amigos, les agradezco infinitamente el formar parte de la Fundación Ñande Yarañe y al mismo tiempo invito a todas las personas que quieran adherirse y formar parte de nuestra fundación. A través de todo lo que recibimos con el apoyo de cada uno de ustedes, queremos evangelizar y hacer llegar a todas las familias la palabra del Señor. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique siempre su generosidad. En noviembre, Ñande Yarañe abre sus cursos modulares bíblicos a través de la plataforma MET de 20:30 a 21 horas. Grupo martes, Eclesiología. Grupo jueves, Catecismo de la Iglesia Católica. Contactos al WhatsApp 0981 50 50 36. Ñande Yarañe en noviembre abre sus cursos modulares bíblicos a través de la plataforma MET. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos.
te invocara este corazón, sé que lo escucharás. Dios, mi voz sube al cielo. Dios, te pido actúa en mí. Oh Dios mío, el hombre que espera en ti no es derrotado. Si creo estar perdido, miro al cielo y digo, Dios, sé que solo nada puedo. Dios, todo lo entrego a ti. Oh Dios mío, yo espero en tu bondad. Tú haces prodigios, tú haces milagros. Actúa en mí. Mi esperanza está en ti, porque eres fiel, eres mi Dios. Sé que no me abandonarás. Si esta boca te gritara, si te invocara este corazón, sé que lo escucharás. Dios, mi voz sube al cielo. Dios, te pido actúa en mí. Oh Dios mío, el hombre que espera en ti no es derrotado. Si creo estar perdido, miro al cielo y digo, Dios, sé que solo nada puedo. Dios, todo lo entrego a ti. Oh Dios mío, yo espero en tu bondad. Tú haces prodigios, tú haces milagros. Actúa en mí. Solo nada puedo. Lo entrego a ti. Yo espero en tu bondad. Tú haces prodigios, tú haces milagros. Actúa en mí. Actúa en mí. Actúa en mí. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre la palabra de Dios. Qué lindo que es, ¿verdad? Cuando nosotros encontramos la fuerza, el Espíritu del Señor, esta gracia que nos mueve también y que nos entusiasma, ¿verdad? Para que hagamos siempre el bien. Aquí estamos hablando de Esteban. Esteban lleno de gracia, con la fuerza del Señor,
Hay dificultades, entramos en el segundo momento en que nos decían, pea con la pecha antes ya jareita, sino que yo acá tú estés umi o oñe opone, son los oponentes, ¿verdad? Pero sin embargo, hay también caminos, porque está la gracia del Señor. Si hablábamos de gracia del Señor recién, que es lo que nos ayuda, sobre todo con este poder de Jesucristo para que nosotros podamos hacer prodigios y signos a favor del pueblo, a favor de la comunidad. Entonces quiere decir que ñande yara na ñandere yaina, ñande yara o guatá ñande yara o moasa ñande beipoja ñande apóstol haisha lleva tembiguay pe ñande yara rembiguay gojina ñande jopere ñeñe moibe y pobe a ñande yara y ñande baisha pa ñande abei ya eta baisha pa ñande abei ñamon be uta pe iñe entero veteabe. Y así, una vez que se encuentran, recordemos que la maldad actúa de una o de otra manera. De una o de otra manera. Por todas partes, queridos hermanos, nos van a estar, ¿verdad? Dando golpecitos aquí, golpecitos allá, por todas partes. Nos van a querer amilanar, nos van a querer achicar. Pero aquí recordamos, y uno de ellos es que sobornaron a unos para que dijesen, los oponentes de Esteban no podían ganar una pelea justa. Diga tú, porque oreco veñan de Yara, ni en hue veñan de Yara, pues tú marangatú, bebe, y entonces es imposible, claro. Si el Señor está con nosotros, y Jaiza San Pablo, si Dios está con nosotros, ¿quién va a estar contra nosotros? Si el Señor está en nuestra vida, en nuestro pensamiento, ¿quién puede estar contra nosotros? Y en ese sentido se dan cuenta que Lucas también en muchos pasajes, él nos habla, dice, ustedes dicen, no se preocupen cuando vayan frente a gobernadores, frente a las autoridades que los llaman y los quieren recriminar por A o por B motivo. Ustedes no se preocupen de su defensa, ellos venían de San Lucas, que es prácticamente lo mismo, lo que volvemos aquí a encontrar en Hechos de los Apóstoles. Lucas antes digo y es inapea, moyo a San Pablo, si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? Viste que es el mismo pensamiento y la misma convicción. Un miago la ñande ya eres cuara beñandere coebes a un miago la ñande ñande mombareteana. La peñan de llana hoy no ñande en día lleva. Amba dice la peñan de llana hoy ñande en día. Apeago dice ina ñande hoy la yaye shakwa, que solamente los valores y principios, como dice, quien nada debe, nada teme. Castellano es quien nada debe, nada teme. Y porque puedes comenzar a indagar, a mirar, a ver, a hurgar. Ella posea. Pero atención, y justamente lo que aquí ellos comienzan a maquinar, y nos dice la palabra de Dios, pero como no encontraban argumentos, esta es la base esencial. Quien nada debe, nada teme. No encontraron entonces nada para poder hacer frente a la sabiduría y al espíritu que se manifestaba en su palabra. No encontraban argumentos, no encontraban, no tenían. Porque a él oye, poran vaina, peñan de yaro y potajes. Y entonces ahí viene, versículo 11, es entonces un balde de agua fría. Oñejeña de alleve, no, sa. Un mialañanemo escalofrío pa, sobornaron a unos hombres para que dijeran que le habían oído blasfemar contra Moisés y contra Dios. Contra Moisés y contra Dios. Estos son los argumentos viles, queridos hermanos. Versículo 11. Es para ver la bajeza. Esto es para ver la falta de hombría verdaderamente. Esto es para ver la falta que nosotros tenemos, ¿verdad? Como pueblo, como nación, como persona, que muchas veces buscamos argumentos muy viles, argumentos que no tienen nada que ver, que no entran absolutamente entonces en esto que nosotros estamos queriendo decir y estamos transmitiendo, porque es una mentira. Es una mentira garrafal. Y entonces el que no puede
el que no tiene argumentos, ciertamente que lo único que puede hacer es buscar la mentira y buscar la trampa. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe y Nuevo Testamento. Si en la enfermedad y en la tribulación estás aquí, aquí. En todas mis tormentas, alegrías y tristezas, sigues aquí, aquí. Tú me has levantado cuando el mundo me ha olvidado, sigues aquí, aquí. Y aunque tu tiempo no es mi tiempo, y aunque tu tiempo no es mi tiempo, sé que obrarás, tú obrarás. Y aunque tu tiempo no es mi tiempo, y aunque tu tiempo no es mi tiempo, sé que obrarás, tú obrarás. En ti creeré, en ti confiaré y me sostendré. De tu mano yo iré, ya no me soltaré. En ti creeré, pues eres mi refugio, mi baluarte. Ya no quiero separarme, a nada temeré. Y ya no temeré. ¿Cómo no creer? ¿Cómo no confiar en ti? En ti. Si Él me sanas y restauras lo que el mundo cree imposible, si es aquí, aquí. Y aunque tu tiempo no es mi tiempo, y aunque tu tiempo no es mi tiempo, sé que obrarás, tú obrarás. Y aunque tu tiempo no es mi tiempo, y aunque tu tiempo no es mi tiempo, sé que obrarás, tú obrarás. En ti creeré, en ti confiaré y me sostendré. De tu mano yo iré, ya no me soltaré. En ti creeré, pues eres mi refugio, mi
Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invitamos a todos ustedes a seguir apoyando nuestro canal Ñande Yara Ñe. Con su aporte podemos llegar a todas las familias a nuestro querido Paraguay. Ñande Yara Ñe. Ay de mí si no evangelizara. Cuando estás en tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Baje picolan de música. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el Pacto de Confianza, MGO. Jesús dijo: dejad que los niños vengan a mí, y no se lo impidáis, porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos. Dijo, dejad a los niños que vengan a mí, no se lo impidáis. Y los pequeños abren en cada encuentro una oportunidad para conocer la palabra del Señor, aprendiendo con Jesús, con el Padre Víctor Luis Cabañas, de lunes a viernes a las 7:30 de la mañana, por Ñande Yara Ñe, Canal 25, el primer canal católico del país. Y muy pronto un día estarán predicando la gran verdad. Y con sus dones podrán compartir. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, no se pierdan los programas de Ñande Yara Ñe de nuestro estudio bíblico del Antiguo Testamento. Todos los días reflexionamos y conocemos nuestra Biblia, la palabra de Dios que llega al corazón, que nos transforma para construir el reino de Dios. Todos juntos con Ñande Yara Ñe. En noviembre, Ñande Yara Ñe abre sus cursos modulares bíblicos a través de la plataforma MET de 20:30 a 21 horas. Grupo martes, Eclesiología. Grupo jueves, Catecismo de la Iglesia Católica. Contactos al WhatsApp 0981 50 50 36. Ñande Yara Ñe en noviembre abre sus cursos modulares bíblicos a través de la plataforma MET. No te pierdas de Jóvenes para los Jóvenes en Familia, donde compartimos las experiencias de diversos jóvenes con el Padre Víctor Luis Cabañas, los domingos a las 16 horas por Ñande Yara Ñe. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe, Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando con este hermoso libro de los Hechos de los Apóstoles. Nos encontramos aquí con elementos fundamentales, esenciales que el Señor nos va regalando. Nosotros vemos en este versículo 11, decíamos, que cuando no hay argumentos, lo único que nosotros hacemos es buscar elementos, ya es ¿verdad? Elementos negativos, pero que son elementos de mentira, elementos pusilánimes. Y entonces estos son lo que ellos están trayendo aquí para poder confrontarse con Esteban, porque en Deipuacamo eso es así como suena. Y entonces los oponentes de Esteban no podían ganar una pelea justa.
Así que usaron mentiras y estrategias ocultas para cambiar la opinión pública en contra de Esteban. Esto tenemos que subrayarlo y esto tenemos que decirlo, porque estas cosas, queridos amigos, ocurren hasta hoy en día. Estas cosas, queridos amigos, ocurren en el día a día, ¿verdad? Si nosotros no estamos preparados, si nosotros no tenemos esa gracia y esa fuerza verdaderamente de encontrarnos con un Dios que nos quiere, que nos fortalece, que nos ayuda y que nos hace confrontarnos, ¿verdad? Los oponentes de Esteban no podían ganar una pelea justa, no podían, absolutamente. Va a la venda de argumentos, va en la pilleta, va en la pilleceta, lleva. Porque fíjense que tanto los apóstoles, esa primera comunidad cristiana, ¿qué es lo que ellos estaban haciendo? Y simplemente están mirando, leyendo, releyendo, entendiendo, procurando verdaderamente comprender Dios, cómo te ha manifestado en tu Hijo Jesucristo. Esta experiencia tan profunda que nosotros hemos tenido con Jesús de Nazaret. Orégore y cuay, vegetaros en dúa, llevaros y chamba, eva veñan de yara lo yapo, orea, pues te ve a opear con la rojenduina, lleva. A operos en dujaisha, ye, orea veñan de yara lo moisea, lleva. A opeisha, orero y cuay, aro y cuay, casente, lo vete a ver, lleva de yara, va e pande, eregueruba, va e palare gueruba, y ahora pues te ve. Y entonces, esto es lo que estamos encontrando aquí, queridos amigos, y esto es lo lindo, ¿verdad? ¿Por qué? Y porque aquí nosotros vemos que hay una preocupación de transmitir los valores y los principios que Dios mismo está poniendo en nuestro corazón, en nuestra mente, y así nosotros podemos hacer caminar estos valores esenciales y fundamentales. Y bueno, desde aquí entonces, como no pueden, desde aquí entonces como sería imposible, ¿verdad?, hacer nada, entonces ellos comienzan a buscar estas estrategias y estas mentiras. Y así entonces ellos usan las mentiras y estrategias ocultas. ¿Para qué? Y justamente para cambiar la opinión pública en contra de Esteban. En cuanto que Esteban está haciendo bien las cosas, en cuanto que Esteban está manifestando, y por eso comienza a argumentar de verdad. ¿Cuál es la uva pepeñimo fanático y nada? Hay gore cojina ya en duda o pele discurso e invade va a argumentar paitena. Desde un comienzo, ¿verdad? Todo lo que el Señor entonces había prometido, todo lo que el Señor había dicho, todo lo que el Señor va manifestando también a través del Antiguo Testamento como promesa que va a suceder. Y Esteban, en esa lectura profunda de ese encuentro personal con Jesucristo, entonces aquí está diciendo, peñan de yara Dios Padre, he iba a cuelo y cotajá lleva, coanga, orero y cuarire, peñan de yara Jesucristo, oroye chacua, ¿verdad? Haciendo esta comparación, porque Jesús mismo, que se ha manifestado y se ha dado a conocer como el Mesías, es decir, el Salvador, peñan de pusenógina, ave orero y cuá, rojeságina, Aroñamindu Uriré como comunidad había sido que el cumplimiento de esas promesas se han realizado en la persona de Jesucristo. Normalmente, queridos amigos, Lucas no sabría lo que los oponentes de Esteban sobornaron, ¿verdad?, a unos para que dijesen, ¿verdad? Eso es lógico, ¿verdad? Posiblemente sabía porque un hombre llamado Saulo de Tarso estaba entre los oponentes. Aquí todavía Saulo, pero yo dijera que Pablo, ¿verdad?, sino que Saulo. Todavía no le han cambiado el nombre, porque nosotros sabemos muy bien en la Biblia cómo este tema es tan lindo y esencial. Cuando hay el cambio de nombre, quiere decir que hay un cambio de identidad. Quiere decir que nosotros dejamos de ser de esta manera de persona. Dejamos el pasado, ya de lo pasado pisado. Pero eso tampoco nos hace, queridos hermanos, ¿verdad?, que lo pasado desaparezca, sino que lo pasado lo transformamos en algo también que nos sirva para que nosotros podamos hacer el bien en el futuro. Nosotros decimos que eso que tal vez ha pasado se vuelve como escombro, ¿verdad? Como el escombro, como el cimiento.
pea ñapun una molle pea lleva ñapun un va peando y coiba y ¿verdad? Pero sin embargo eso nos puede servir a nosotros para salir a flote. UPH se mandó a llevar pero yucasera que le burro a llevar y justamente se cayó en un pozo. Y entonces después al final le cuenta y a perderita hace tiempo a perderita él la llevó tan diga tumo allá no es porque a muite asila no es un burro a muite del fondo del pozo a su le burro. Y entonces al final bueno pese te ya go burro bebé años tidan de más con burro pepe te a veces ya entonces todo en el pozo entonces comenzó a tirarle, ¿verdad? Tierra, cascote o poí, burro are. Pero ¿qué hacía el burro? En cuanto que le iba tirando los escombros, las cosas encima, porque el burro se iba sacudiendo. Y entonces todos esos escombros, esas cosas negativas, entonces va quedando, el burro va pisoteando. Con los escombros, hasta salir afuera del pozo. A Bella Ellana, ¿verdad? Le tiran de todo, ¿verdad? Los escombros aquí a Esteban. Pero no por eso entonces. Les invito a formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. No te pierdas de Jóvenes para los Jóvenes en Familia, donde compartimos las experiencias de diversos jóvenes con el Padre Víctor Luis Cabañas, los domingos a las 16 horas por Ñandeyara Ñe'e. En noviembre, Ñandeyara Ñe'e abre sus cursos modulares bíblicos a través de la plataforma MET de 20:30 a 21 horas. Grupo martes, Eclesiología. Grupo jueves, Catecismo de la Iglesia Católica. Contactos al WhatsApp 0981 50 50 36. Ñandeyara Ñe'e en noviembre abre sus cursos modulares bíblicos a través de la plataforma MET. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñandeyara Ñe'e Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñandeyara Ñe'e, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñandeyara Ñe'e, Canal 25, primer canal católico del país. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñandeyara Ñe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñandeyara Ñe'e, ay de mí si no evangelizara. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyara Ñe'e, Nuevo Testamento. Estamos reflexionando nosotros sobre este hermoso libro de San Lucas, Hechos de los Apóstoles, es decir, estas son las acciones nuestras. Ñandela yayapuana con ambaeko lleva ñandeko angala yaguatana yaguero guataja yaja hinape ñandeyara yerure haisha ñande, para hacer cosas lindas, cosas positivas, para que nosotros podamos entonces mirar siempre hacia adelante. Posiblemente entonces nosotros decíamos que aquí estos que sobornaron, ¿verdad? Sobornaron a otras personas, porque así dicen luego, pero como no encontraban argumentos frente a la sabiduría
y al Espíritu que se manifestaba en su palabra. Qué lindo también es este subrayado. No encontramos argumentos, pero ¿frente a qué cosa? Sabiduría y Espíritu, que se manifiesta en la palabra. Se manifiesta en la palabra. Peñan de Yara entonces, o lleva en el predicador, en este caso en Esteban. Esteban que está preocupado de dar a conocer verdaderamente la fuerza y la acción de Dios para con su pueblo. Y entonces es la forma como Dios se va manifestando. Es la forma como Dios se va dando a conocer. Es la forma entonces como Dios quiere que nosotros descubramos y entendamos, ¿verdad? Todo lo que se va realizando. Bueno, y entonces así, cuando leemos, cuando vemos, cuando entendemos, aquí, sobornaron, tuvieron que sobornar únicamente. Oye, cada mandegue, la añago, la añago, la ojechagina, la hoy ponan vagina, lleva, pero shambo baisegina, amos huseina. Ve y ponan mian diga tuila ya hesha. Peñandera pisao ya poponaron hinandi catuila ya hesha. La olla popona jaina. Haka tueteña mojuse, catueteña baise, catueteña acá usea lleva. Upejina la situación del malo, del malvado. Algunas veces coñan de ñañemo bueno o ñañemo churrito y bebejina, pero en el fondo tenemos, parece que en el alma o en el corazón, ¿verdad? Esa envidia, esa imposibilidad, ¿verdad? De afrontar las cosas positivas y lindas. Parece que queremos que el otro, ¿verdad? Esté en la oscuridad. Queremos destruir, no queremos que la otra persona crezca, no queremos que la otra persona entonces pueda crecer y pueda ir adelante. Y por eso entonces dice que los oponentes de Esteban sobornaron a unos para que dijesen algo. Posiblemente sabía porque un hombre llamado Saulo de Tarso estaba entre los oponentes. Por eso aquí entonces recordemos que Saulo todavía, sin haber cambiado el nombre, sin tener todavía esta nueva identidad, y bueno, está aquí entre estos. Incluso después, vamos a ir más adelante con la muerte de Esteban, cuando le apedrean, dice que al final dejan este manto de Saulo a los pies, de Esteban, perdón, a los pies de Saulo. Entonces tenemos que atender muy bien, ¿verdad?, a qué se quiere referir. Algunos de ellos eran de la región donde venía Pablo, algunos de ellos de Cilicia principalmente. Saulo, quien después vino a ser conocido como Pablo, el apóstol, pudo haberle dicho a Lucas de este incidente. Entonces puede ser, ¿verdad? Entonces Pablo que comunica, Pablo que dice, Pablo que habla, porque ya tengo ya imagina que Pablo fue un gran predicador. Pablo. Y ciertamente si estuvieron con Lucas, un meneco estaba y muchas de esas cositas que hoy nosotros tenemos y que se nos cuentan es justamente gracias también a este diálogo, a este encuentro, a esta posibilidad, ¿verdad?, de transmisión de esa palabra de Dios, de ese mensaje de Dios, de ese llamado que también recibió Pablo en su corazón y en su vida, para que él después pudiese dejar y ofrecer a los demás. Entonces, queridos amigos, desde aquí, primero decíamos que hay un sobornar a alguien. Ña sobornatamante, porque ya yujumandana, algunos que puedan hablar mal, algunos que puedan decir mentiras, algunos que nos puedan de cierta manera un poco, entre comillas, apoyar, ¿verdad?, para que esto pueda suceder. Entonces, aquí encontramos de soliviantar al pueblo. Soliviantaron al pueblo. Ahora, los oponentes de Esteban no podían hacer nada contra los seguidores de Jesús hasta que tenían la opinión pública de su lado. Vuelvo a insistir en este puntito. Entonces, los oponentes, ¿verdad?, de Esteban no podían hacer nada contra los seguidores de Jesús
hasta que tenían la opinión pública de su lado. Y esto era lo positivo, porque nosotros sabemos, Hechos de los Apóstoles, que nos va mostrando y que nos va diciendo que todo lo que estaban haciendo, que Esteban mismo hacía grandes prodigios y signos en el pueblo, o sea, para la gente. A la gente con la Itabe, la gente la pueblo como mañana y shaina, pero ya pomona, peja ya puedo, peja inconveniente lleva, o sea, siempre se está mirando de una manera muy positiva, de una manera muy linda. Y entonces eso nos llama la atención y eso nos entusiasma, ¿verdad? Entonces eso es lo que está diciendo. Por lo tanto, aquí nosotros encontramos y vemos, ¿verdad?, que Lucas verdaderamente nos quiere transmitir y dar a entender que la acción del cristiano es un accionar positivo. Lo que el cristiano está haciendo verdaderamente es que llegue al corazón del pueblo, al corazón de la gente, y por lo tanto el pueblo que ve, el pueblo que siente, oye, vos vete, pero no a mí, no al apóstol, sino que a la gracia de Dios que está actuando a través de sus hijos enviados. Bueno, queridos amigos, por hoy vamos concluyendo, volveremos próximamente. Les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñande Yarañe, Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.